¿Qué tiene que ver la muerte de Camaño, de Francisco Alberto Camaño, que se conmemora hoy, 16 de febrero? Hoy hace 49 años que mataron a Camaño, que lo fusilaron, lo descuartizaron y lo quemaron en la montaña de Constanza, en Valle Nuevo. ¿Qué tiene que ver eso con el conflicto entre Rusia y Estados Unidos por Ucrania? ¿Qué tiene que ver eso? Vamos a analizarlo aquí, tomando en consideración algo que cada vez que tengo la oportunidad digo. La Guerra Fría tiene que ser una materia en las escuelas, porque si la Guerra Fría no se da como una materia, no se imparte como una materia en las escuelas, sobre todo a partir de intermedia, bachillerato, las sociedades nuevas no van a entender de dónde viene su bienestar, de dónde viene ese empoderamiento, por qué tú tienes internet, por qué tú tienes un teléfono smartphone, por qué los homosexuales reclaman derecho, por qué la gente se preocupa por el medio ambiente, por qué las mujeres se preocupan, por qué las mujeres tienen ese empoderamiento y por qué en todos los países del mundo hay legislaciones de derechos de la mujer y lucha en contra de los feminicidios. ¿Por qué tenemos ese crecimiento económico tan fuerte? República Dominicana pasó de 7.000 millones de dólares en 1990 como Producto Interno Bruto a 90.000 en el 2022, en 30 años, señores. ¿Por qué? ¿Por qué la lucha contra la corrupción? ¿Por qué? ¿Por qué cualquier persona de un barrio que haga chistes se convierte en un personaje global? En un día, en 2 días. ¿Por qué? Todo eso es por un acontecimiento que se produjo en el año de 1989, el 10 de noviembre, la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín cambió el mundo de una manera tal que todavía nosotros no salimos del asombro. Y yo quiero explicárselo a ustedes. Es uno de los fundamentos de liderazgo responsable. Entonces, el segundo fundamento de liderazgo responsable, que son los poderes primarios, hay 3 poderes primarios para nosotros, que son seguridad, religión y economía. O seguridad, economía y religión. Yo pienso que la economía se puede poner en segundo o tercer lugar. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en una situación de guerra? Cuando estamos en una situación de guerra, ya sea, o de crisis, ya sea como persona, como familia, como comunidad, como país, como región o como el mundo, entonces los valores que impulsan el desarrollo humano se comprimen. Se comprimen como se comprime la energía en una espiral de acero, como se comprime la energía en una espiral de un amortiguador de un vehículo, como se comprime la energía en una espiral de un colchón, como se comprime la energía en una espiral. ¿Recuerdan en los lapiceros? Los lapiceros cuando uno los impulsa hacia abajo, que tienen un pequeñito spring, que tienen un pequeñito, ya los de ahora no sé, tienen un pequeñito spring que uno lo pulsaba y se comprimía cuando salía la punta, y cuando tú lo soltabas otra vez, la punta se escondía. Ese springcito que estaba ahí dentro es lo mismo que ocurre con los valores positivos cuando estamos en crisis. Cuando estamos en crisis, esos valores se comprimen. Y cuando estamos en paz, esos valores se expanden. Entonces yo quiero que ustedes vean una imagen de cómo era el mundo cuando estábamos en crisis, cómo era el mundo análogo antes de 1990 y cómo es el mundo ahora después de la caída del muro de Berlín.
Eso que ustedes ven ahí, que está en amarillo, eso que ustedes ven ahí, que está en amarillo, rayas rojas conectando puntos circulares con puntos cuadrados, entonces así era el mundo análogo. Y entonces miren cómo cambió el mundo cuando terminó la guerra. Y ese mapa del mundo cambiado, que nosotros le llamamos sociedad web, es lo que nosotros tenemos que preservar, porque eso es lo que nosotros estamos disfrutando ahora. Y eso es lo que está en riesgo si volvemos al esquema de Guerra Fría. Si volvemos al esquema de Guerra Fría. ¿Y por qué yo pongo como ejemplo a Camaño de ese mundo análogo, no conectado, aislado, no global? ¿Por qué yo pongo a Camaño como ejemplo? Porque un día como hoy, hace 49 años, en las montañas de Constanza, Camaño fue asesinado por el régimen de Balaguer. Estábamos en Guerra Fría, estábamos en la sociedad desconectada, análoga, donde los derechos humanos no importaban. Veníamos de otro episodio de guerra, abril de 1965. Francisco Alberto Camaño, que pertenecía a las fuerzas regulares, militares y policiales de Trujillo, se cambia de bando en abril del en el 65. Se cambia de bando, pasa de ser un militar del sistema a ser un militar que, porque violentaron las normas del sistema, que fue el golpe de Estado a Bosch, él entonces empieza a acumular una insatisfacción por eso y se pasa al bando constitucionalista que defiende la constitucionalidad y el gobierno y la vuelta del gobierno de Bosch. Entonces, cuando se produce la batalla del Hotel Matún en diciembre del 65 aquí, entonces Camaño le deja el poder a García Godoy, a Héctor García Godoy, porque habían dos presidencias, una presidencia revolucionaria y otra presidencia ordinaria. Entonces sale del país. Sale del país en un acuerdo con los norteamericanos, con la OEA, con los liderazgos locales, y se va del país y termina en Cuba. Y en Cuba, después del éxito de la Revolución Cubana, que ya tenía de 1900, ya tenía 14 años la Revolución Cubana de experiencia. Y Camaño empieza a entrenarse allá. Y viene de Cuba para acá en una expedición marítima a enfrentar a Balaguer en el 73, febrero del 73. Y entonces viene aquí y el 3 de febrero, el día 3 de febrero, con 9 personas más, 8 personas más, eran 3 grupos de 3, llegan por aquí, por Asua, por Caracoles, por Playa Caracoles, y se internan en la montaña, se internan con muchísimas precariedades, no tenían apoyo logístico local, Balaguer le había desarticulado los frentes urbanos, no tenían apoyo de la clase política, fue una incursión improvisada, muy riesgosa, sin ninguna posibilidad de éxito. Y Balaguer, que ya tenía la experiencia de Trujillo contra estos intentos de subvertir el orden del gobierno, entonces lo que hizo fue que cogió toda esa fuerza del Estado que le había dejado Trujillo y las puso para perseguir a Camaño y a su grupo de 8 compañeros. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, un día como hoy, 16 de febrero, en las montañas de Constanza o de Ocoa, depende de donde usted lo vea, atraparon a Camaño, estaba dirigiendo las Fuerzas Armadas Enrique Pérez y Pérez. Y lo acompañaron René Bochán Javier, y general, y Ramón Emilio Jiménez, general. Y entonces agarraron a Camaño, estaba con Lalane José y con Pérez Vargas. Ellos conformaban el grupo de 3. Habían 6 más.
por otro lado. Pero a ellos tres lo agarraron y lo fusilaron. Pero en el caso de Camaño lo agarraron vivo, lo hirieron. Y después que lo hirieron, lo maltrataron, lo quemaron, lo descuartizaron y lo quemaron. Y todavía su cadáver no ha aparecido desde el 73. En una guerra. Entonces Balaguer dijo a esos militares que aquí no había cárcel para Camaño. ¿Qué le estaba diciendo? Mátenlo. Era la guerra. Esa era la agenda que nosotros teníamos. Ahora, ¿por qué los vinculo con Camaño? Con la Guerra Fría y con lo que está pasando en Ucrania. ¿Cuántos han muerto como Camaño después de se cayó el muro de Berlín? ¿Saben cuántos han muerto? Uno solo. Narcisazo. El profesor Narciso González en 1994 porque protestó por el fraude electoral. Los gorilas alrededor de Balaguer los secuestraron y lo mataron porque Balaguer era el beneficiario del fraude contra Peña Gómez. Narcisazo, uno en 32 años. ¿Por qué? Porque ya esa no es la agenda. Esa era la agenda cuando a Estados Unidos no le interesaba ni la corrupción, ni la economía, ni el narcotráfico. Le interesaba la geopolítica, controlar territorio. Entonces, cuando a Estados Unidos le interesaba controlar territorio, Estados Unidos ponía ahí a Balaguer, lo puso 23 años. ¿Para qué? Para que República Dominicana no se le convirtiera en otra Cuba. Antes apoyó a Trujillo, porque Trujillo era anticomunista. Aunque el muro de Berlín se construye el mismo año en que matan a Trujillo, en el 61. Pero la Segunda Guerra Mundial, que dividió al mundo en dos bloques entre soviético y norteamericano, Trujillo gobernó del 45 al 61, la primera etapa. 16 años. Y fue un aliado de los norteamericanos en perseguir el comunismo aquí. Por eso matan a la Mirabal. Por eso matan a la Mirabal. Y por eso Trujillo persigue con éxito la invasión de Constanza Maimón y Estero Hondo y la de Cayo Confite del 49. Dentro de ese esquema de Guerra Fría, ya. Entonces, en el caso de la República Dominicana, cuando cae el muro de Berlín, despega, señores, como un cohete de los SpaceX y pasamos de 7.000 millones de dólares a 90.000 millones de dólares. Ya nosotros somos un país de ingresos medios con indicadores desarrollados. Señores, nosotros tenemos un mejor PIB que el estado de Mississippi. Búsquenlo en internet. Búsquenlo en internet para que ustedes vean. Nosotros tenemos un mejor PIB que el estado de Mississippi en Estados Unidos. Porque se cayó el muro, porque terminó la Guerra Fría, porque Estados Unidos empezó a promover tratados de libre comercio aquí. Y no ha dado ayuda de que cuota cañera y cuota de azúcar, no, tratado de libre comercio. Y República Dominicana es una economía vibrante, la mayor de Centroamérica. Por eso, ¿qué pasaría si Rusia y Estados Unidos se embarcan en una guerra? Y se mete China. Que China y Rusia dicen, vamos a controlar, vamos a empezar a invertir cuarto en la izquierda dominicana para que tumben el gobierno de Abinader. O el gobierno de derecha, de que sea, o el gobierno que apoye a Estados Unidos, no importa. Vamos a poner un gobierno de nosotros. Entonces, automáticamente Estados Unidos cierra la agenda económica y abre la agenda geopolítica militar. Y antes de que estuviera abierta la agenda económica, o sea, cuando teníamos la agenda de guerra, la de Camaño y la de Balaguer y de la Guerra Fría y de los 4.000 jóvenes que murieron en los 12 años de Balaguer, ¿qué era lo que había aquí en República Dominicana? Era un conuco con 10 o 15 familias ricas. Los que socios Trujillo, ricos, Yámana, y los que tenían tierra. Aquí no había un restaurante de comida rápida de lo que hay ahora, ni un McDonald's, ni un Wendy's, ni un Burger King, ni un Pizza Hut, ni un Krispy Kreme, nada de esa vaina no venía. ¿Por qué? Porque no había mercado, no había capacidad de consumo. Para usted ponerse unos tenis Nikes, que ahora hay gente dominicana que tienen 100 pares de tenis. No sé para qué, pero lo tienen. Usted tenía que esperar que un primo se lo traiga de Nueva York. A usted ponerse unos tenis Nikes.
yo recuerdo, lo decía en Sol de la Mañana, que en la Guerra Fría yo viví mis primeros 10 años en la Guerra Fría. Y para ver televisión por cable, cuando trajeron el cable aquí en 1983, que yo tenía 13 años de edad, yo tenía que ir donde un amigo mío a ver cable. Y todos nos juntábamos en la casa, porque no era yo. Es que de cada 100 personas, una tenía cable. Y televisor en color, nada de control remoto, televisor en color. Y ahí tú ibas a ver el video de Thriller de Michael Jackson, o los videos de Pat Benatar, o los videos de The Cure, o los videos de Led Zeppelin. Y a ver series, y a ver a MTV cuando salió, y a VH1 cuando salió con los primeros programas de rap, que fue una cosa increíble, porque MTV en principio no ponía contenido de personas de color. Y eso era el mundo antes de la guerra. Ahora, después de que terminó en la guerra, después de la guerra, tenemos de todo. Tenemos de todo, señores. Y por eso nosotros tenemos que cruzar los dedos. ¿Y saben por qué tenemos que cruzar los dedos? Pues nosotros no podemos evitar eso. Como no pudimos planificar este crecimiento económico. Lo aprovechamos, pero nosotros no planificamos esto. Pues nosotros no tenemos influencia en el mundo. América Latina está dispersa y los países de América Latina no invierten en investigación y desarrollo. Tenemos que cruzar los dedos. Y tú, el que usa redes sociales ahora mismo y que se vuelve viral y que vive de los cuartos de los posts de Instagram, no tiene idea de dónde vino eso. No tiene la menor idea, solamente lo aprovechan. Es como que un animal vaya caminando por la selva y encuentre un guineo maduro y se lo coma. No sabe quién lo sembró. No sabe cómo se desarrolló, no sabe cómo se maduró y no sabe cómo volver a encontrar otro. Eso mismo pasa con las redes sociales. Nadie sabe por qué están ahí. Nadie sabe por qué existe una plataforma como YouTube. Eso no lo planificó nadie. Una plataforma como Facebook, eso no lo planificó nadie. Una plataforma como Instagram, ¿quién planificó eso? ¿En qué plan estratégico de Estados Unidos está eso? Estados Unidos tiene la ventaja de que creó el Internet, pero no la creó para que nosotros tuviéramos redes. La creó como una herramienta militar para enfrentar a los soviéticos en la exploración espacial. Entonces, por eso nosotros tenemos que cruzar los dedos para no volver al esquema de guerra. Porque si volvemos al esquema de guerra, posiblemente más del 80% del bienestar que disfrutamos ahora desaparece. ¿Qué bienestar? Derechos de la mujer, derechos por el medio ambiente, derechos de las minorías, lucha contra la corrupción, por la transparencia, crecimiento económico, acceso a la tecnología, el empoderamiento. Lo primero que se pierde en una guerra es la comunicación. Eso es lo primero que se ataca. Y los más débiles van a empezar a atentar contra el sistema satelital y los cables submarinos para que el mundo no tenga comunicación y haya confusión. Yo no quiero ser alarmista con esto, pero eso es lo que nos enseña la historia. Ojalá que no volvamos nunca a un esquema de guerra fría, porque cuando los procesos se dan por la fuerza, los más pobres y los más pequeños, como somos los latinoamericanos, entonces sufrimos las peores consecuencias.